¿Qué tal amigos? Elvio Finosi con ustedes. Amigos, hoy quiero sugerirles 3 libros que son una buena lectura para todos aquellos con ganas de pasar un buen momento y además introducirse en conceptos, en ideas, en anécdotas, en experiencias que tienen que ver con las posibilidades, que tienen que ver con abrir la mente a nuevas posibilidades, a un nuevo estado de ser, que tienen que ver con la transformación, con la evolución de la conciencia y en definitiva con tener una vida con propósito. Voy a hablarles de 3 libros. Seguramente pienso que en el futuro haremos lo propio con música, con películas, con teatro, porque verdaderamente el arte, bien entendido, es un propiciador del despertar de la conciencia, es un propiciador de la evolución consciente y del arte de vivir con propósito. Así que, pues nada, acá voy de aquí en más a comentarles 3 trabajos, 3 obras que a mí me han gustado, me han aportado y bueno, tal vez a ti también te gusten. ¿Qué pasa si pasas por una librería y ves una de esas mesas de saldos? Esas mesas donde se ofertan libros. ¿Tú qué haces? Yo voy y miro. Soy de esos que busca algún libro perdido, ocasional, a buen precio. Y debo decir que he tenido muy buena suerte. Y una vez, hace tiempo ya, hurgando en una de estas mesas, me encontré con un libro que disfruté muchísimo, que lo tengo aquí en mi mesa, y que se llama El misterio de las coincidencias, del doctor Eduardo Zancoli. Y tal vez fue por coincidencia mismo que lo encontré, y tal vez por coincidencia mismo que tú estás escuchando esta recomendación. Lo cierto es que las coincidencias han sido para mí un fenómeno altamente significativo. He tenido experiencias muy directas, muy claras, maravillosas algunas, que me hacen suponer con certeza que estamos dentro de un marco mucho más grande. O sea, un ser humano no es un ente aislado, de ninguna manera, aunque para muchos la frontera de su ser sea su misma piel. Hay evidencia que nos muestra que no, que estamos conectados con algo mucho más grande que parece funcionar sincrónicamente. Bueno, este trabajo del doctor Zancoli, que nos propone un estudio sobre las coincidencias, sobre el misterio de las coincidencias, está basado en su propia experiencia. Es un libro que se deja leer muy fácilmente, tiene una buena narrativa y te va contando lo que a él le pasa. Y lo que a él le pasa tiene que ver con coincidencias increíbles, muy significativas, que lo van llevando a introducirse en el corazón mismo del budismo, de la física cuántica, y a explicar o a intentar explicar una serie de fenómenos que tienen o están por lo menos más allá de nuestra manera ordinaria y limitada de pensar. Es decir, nos proponen abarcar una mentalidad mucho más grande, más abierta. De modo que este es un libro que yo recomiendo entusiastamente para todos aquellos que han experimentado o que quieren entender un poquito más sobre esto de las coincidencias. Yo estoy convencido de que todos experimentamos esto, pero no todos nos damos cuenta porque a veces sencillamente uno no le presta atención. Este libro tiene un prólogo del doctor Deepak Chopra, que entiendo que es conocido por todos, y que tiene un trabajo sobre este tema que se llama Sincrodestino. También leí este libro y si tuviera que comparar, diría que a la hora de empezar para introducirse en el tema de la sincronicidad, claramente me parece recomendable empezar por la obra del doctor Zancoli. De ninguna manera para subestimar el trabajo del doctor Chopra, sino para decirles que este enfoque es un enfoque ameno, agradable, tipo novela, aunque es testimonial, no una novela. Es decir, se hace muy fácil de leer. Y Chopra mismo dice en su prólogo, con una narración ágil, interesante, plagada de intriga, Eduardo Zancoli nos hace cómplices de su curiosidad personal y despierta nuestra propia curiosidad. ¿Cuántas coincidencias nos han ocurrido? Las hemos pasado por alto,
¿Hemos sabido interpretarlas correctamente? ¿Cuál es nuestra relación con los objetos? ¿Sabemos darle un significado adecuado a aquella atracción descabellada que sentimos por una cosa o por un lugar? Indefectiblemente el texto nos conduce a nuestra propia introspección, a cuestionarnos en un plano que tal vez hemos dejado de lado, un camino que aún no hemos recorrido. Y por supuesto que son amigos personales, tanto Chopra como Sankoli, y recomiendan mutuamente y para todos que haya una puesta en escena, una atención sobre este asunto de la sincronicidad. Yo tampoco tengo dudas en decirles, mis amigos, es un fenómeno maravilloso y cualquiera que quiera transitar la senda del desarrollo integral de la evolución de su conciencia, tarde o temprano se encuentra con esto. Este fenómeno de la sincronicidad, del sincrodestino. Parecería ser, sin lugar a dudas, que no estamos solos. El universo también nos acompaña. Seguramente en algún nivel, con esta propuesta que voy a hacerte ahora, te voy a escandalizar o por lo menos te voy a llamar la atención. Este libro que ahora comento y sugiero se llama Satán, una autobiografía. Y no es un libro como parece dedicado al aspecto más oscuro de la teología o un análisis de la persona espiritualmente hablando más siniestra, el mal. No tiene nada que ver con eso. En realidad, el autor, Yehuda Berg, un cabalista con varios trabajos en su haber, nos propone un análisis distinto donde Satán es lo que las propias escrituras dicen, es el adversario. El adversario es, y esto te lo puedo adelantar sin arruinarte la lectura del libro, es tu propio ego. Es decir, no se trata de una entidad maléfica que está en algún lugar saboteando constantemente la obra del creador, sino que en realidad se trata de tu ego, de esa equivocada o falsa sensación del yo falso dentro de cada una de las personas. Y en este libro, el autor hace hablar a ese ego y le hace explicar quién es y por qué hace lo que hace. Pero si por un lado te vas a encontrar con esto, por ejemplo, cuando dice soy la depresión, la ira, los celos, la preocupación, el miedo, el falso orgullo, el comportamiento egoísta, prospero en la necesidad y la decepción, en la negatividad, en el cinismo. Si bien es todo eso, también te explica su razón de ser, por qué está allí. Porque de otra forma uno entendería que ha habido un error gravísimo. ¿Cómo es que existe esto? ¿Por qué existe esto si esto es la causa de todos los males? Ha habido un error en la creación, porque de no existir, entonces todo sería un lecho de rosas. Pero no lo es así. Bueno, es un libro interesante porque nos habla del adversario. Y el adversario está dentro de ti. Y tiene 1000 caras, 1000 rostros. Seguramente tú estás buscando la mejor expresión de ti mismo, estás buscando tu realización, pero te encuentras con la pereza, con la duda, con la confusión, te encuentras con la inconstancia, te encuentras con una mente que te atormenta, te sientes culpable, en fin, podríamos seguir, ¿verdad? Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, este libro hace un análisis de este Satán. Satán es el adversario, y estas son todas sus estrategias. Cuando tú buscas tu luz, cuando tú buscas tu realización, cuando buscas tu fortuna, tu propósito de vida, cuando buscas lo mejor, te vas a encontrar con el adversario. Te sale al paso, inevitablemente. Si quieres saber más sobre ese adversario, cómo está dentro de ti, cómo funciona, cómo opera, este libro, en clave autobiográfica, te lo cuenta. Allí el autor le hace decir a Satán, al adversario, quién es y por qué hace lo que hace.
Estoy seguro que, como a una gran cantidad de lectores, a ti también te va a resultar un aporte interesante. Este último libro que voy a recomendar viene a ser también el último de una serie de libros escritos por el Dr. Joe Dispenza, que tienen que ver todos con el cerebro, con su potencial, con el potencial conscientivo de los distintos estados de conciencia. Propone siempre prácticas, ejercicios para elevar el estado de conciencia, para incidir en cómo estamos creando la realidad, para crear una realidad y una vida a propósito. Por lo tanto, está completamente a tono con lo que es el intento de nuestro canal, de nuestro espacio. Este libro se llama Sobrenatural y a mí me gusta particularmente con respecto a otros del autor, porque ya va directamente al aspecto más elevado, más sutil, que tiene que ver con la conciencia y fenómenos extraordinarios que son difícilmente medibles. De alguna forma sabemos que es difícil medir cierto tipo de cosas. Podemos medir el efecto en el cuerpo, en la energía, en la realidad, pero ¿cómo medir, por ejemplo, lo que significa la experiencia del éxtasis, de la dicha suprema, de la felicidad, de un estado de conciencia cumbre? Bueno, es un poquito más difícil hacerlo, ¿verdad? Lo cierto es que acá el Dr. Joe Dispenza se abre y comparte con nosotros toda una serie de experiencias y conocimientos bastante interesantes. Me gusta porque deja de lado, evidentemente, lo que podría ser el temor a sus pares. Toda persona que está en un campo científico está sujeta a la presión de respetar los prejuicios de la época, las creencias de la época. Salirse de ello requiere coraje porque seguramente va a ser censurado por sus pares. Esto pasa no solo en la ciencia, pasa en cualquier ámbito. Tener el coraje de decir y mostrar lo que uno verdaderamente piensa, lo que uno verdaderamente ha encontrado, lo que está probando, lo que está certificando cada día, y sabiendo que el resto todavía no ha podido verlo o que tiene otro tipo de enfoque más limitado, bueno, requiere un acto de coraje y esto es lo que me parece haber visto a mí en este trabajo que yo recomiendo porque es un libro muy interesante que aporta mucha cosa y sencillamente extraño nada más que el doctor no reconozca las fuentes de las cuales ha bebido. Apenas lo hace en su primer libro. Su primer libro sí lo dice, pero todo el material, todo el trabajo que ofrece el Dr. Joe Dispenza tienen que ver con una visita años a cierta escuela con cierto maestro. De allí viene toda esta información extraordinaria, maravillosa, que relaciona nuestro cerebro con la física cuántica, con la conciencia y con la capacidad de tener una vida a propósito, creada por diseño, trascendiendo todas nuestras limitaciones. Entonces, nada más, por aquí nos quedamos. Estos son los libros que hoy te comento, que hoy te sugiero porque están buenos, definitivamente recomendables para todos aquellos que tengan la intención de tener una vida con propósito y de marchar directamente por el camino de la evolución de la conciencia.